alzar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Buenas noches, mis amados hermanos y amigos, gran familia de la fe. Muy bendecidos a ustedes, los escogidos del Señor, aquellos que hemos pasado de muerte a vida, mis hermanos en Cristo, a esa gran familia de la fe, a esa congregación de los espíritus justos, hechos perfectos. A ustedes les saludo en esta noche declarando que la gracia, la misericordia, el amor y la paz de Cristo reina en tu corazón. Y que eres más que vencedor en Cristo Jesús, que tiene ángeles a tu cuidado, que eres un heredero juntamente con Jesucristo y que todo el mundo nos pertenece. Dice la palabra en segunda carta a los Corintios capítulo 1, todo el mundo es vuestro, el mundo es vuestro. Así que, pero no es vuestro por lo que hemos hecho, es vuestro por lo que Cristo hizo. La gloria es para Él. Anoche y me es de mucho agrado, una vez más, presentar a mi amigo. Él es mi amigo, mi compañero de milicia y pastor de esta casa, Eladio Ramos. Buenas noches, Pastor Eladio, ¿cómo estamos? Bendecidos todos y buenas noches. Buenas noches, Pastor. Un placer estar con ustedes nuevamente y ser parte en esta noche de un estudio que definitivamente después de los 2 estudios del milenio será uno muy apropiado, ya que somos el pueblo gentil. Vamos a hablar en esta noche de el tiempo de los gentiles y simplemente les recuerdo que tenemos un panfletito por ahí que si usted manda un correo a info@texaltamosdios, se lo enviamos ahí a vuelta de correo electrónico. Muy bendecidos todos. Qué bien, qué bien. Saludos a René Fernández Villagómez desde Guayaquil, Ecuador, que está conectado. Qué bueno. Un saludo para ti. Tomás Antonio Benítez Pérez, pienso que de Colombia, está conectado. Qué bueno, un saludo para ti, mi amado hermano. Bueno, pastor, el tema en esta noche, como lo habíamos prometido, el tiempo de los gentiles. ¿Será que la Biblia habla de un tiempo de los gentiles? Cuéntenos, introdúcenos, pastor, en este tema en esta noche. Está por todas partes, pastor. El tiempo de los gentiles es un periodo de tiempo en las escrituras desde donde un pueblo no judío es identificado como el pueblo gentil y ese pueblo pues está ajeno. Hay un verso que está en Romanos 9:25 que él decía: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Es un tiempo y estamos en ese tiempo ahora mismo, en una dispensación. Quizás usted ha oído la palabra dispensación de los gentiles, porque los exegetas y escritores bíblicos pues lo identifican así. O sea, es un tiempo donde Dios está trabajando con los gentiles y, por así decirlo, el pueblo judío quedó pausado, quedó en una pausa. Hoy vamos a leer varios versos donde dice que ellos fueron endurecidos para que nosotros los gentiles, la plenitud de los gentiles, entrara a recibir el mensaje de la salvación. Y esto por causa de que el pueblo se dividió y entonces pues no todos los que están en Israel son israelitas. Hubo un pueblo escogido y el otro pueblo pues se consideró como el pueblo gentil de las generaciones antiguas. Y hoy vamos a ver, y es importante que tengamos en mente que de los 2 pueblos Dios hizo uno. Eso es bien importante porque eso va a salir a relucir más tarde en el estudio. Pero estamos en esa dispensación o en ese tiempo de los gentiles que va a tener un final. Entonces, me gustó, pastor, esa introducción. Podemos decir que cuando Cristo vino a los suyos, ¿verdad? Su misión, y los suyos, ese pueblo de Israel, no le recibió. Y entonces, como no le recibió, entonces ahí es donde entra, nosotros los gentiles fuimos injertados, dice la palabra, allá en Romanos. Fuimos injertados, pero no para tener, ¿verdad?, vanagloria, sino porque por el endurecimiento en parte, por la razón de que ellos no le conocieron, no le recibieron.
entonces nosotros los gentiles pudimos entrar, y ahí es donde entra el ministerio apostólico del apóstol Pablo como apóstol a los gentiles, ¿verdad? El apostolado que se le encomendó a los demás apóstoles, como hemos enseñado, el mismo evangelio, pero bajo un apostolado distinto, el apostolado de la circuncisión. Por eso Jesús le decía, por camino de gentiles no vayáis, porque a ellos se le encomendó ese apostolado y a Pablo se le encomendó el apostolado a nosotros los gentiles. Así que, pastor, ¿con qué verso comenzamos hoy? Bueno, vamos a Hechos capítulo 9, versículo 15, pastor. Dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo les mostraré cuánto es necesario padecer en mi nombre. Ahí está la evidencia del llamado que se le hizo al apóstol Pablo, y aquí está hablando de un personaje que fue el que oró por él, ¿verdad? ¿Cuál era el nombre del pastor? Cornelio. El que oró por el apóstol Pablo, allá en Hechos capítulo 9, él está hablando de su conversión, ¿verdad? Su conversión, y entonces que era de la circuncisión. El apóstol, en la conversión de Pablo, tengo el nombre por aquí, cuando fue a Damasco, vamos a ver, dice aquí, Ananías, sí. Sí, Ananías fue el que Dios escogió para que orara por Pablo después de la experiencia que él tuvo, y Dios le dijo, este hombre es un instrumento que yo he escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, y también le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer en mi nombre. Ahí comienza Pablo en la predicación entonces a los gentiles. Es importante recalcar el origen de los gentiles, porque fíjense que cuando Abraham, que es el padre de la fe, como la palabra lo llama, Abraham no era judío, Abraham era un gentil de Ur, de la tierra de los caldeos, y la noche aquella que Jacob peleó con el ángel, ¿se acuerdan que Jacob es hijo? Jacob y Esaú son hijos del hijo que tuvo Abraham, que era Isaac, ¿no? Para dar un poquito de historia. Cuando Jacob peleó con el ángel, toda la noche estuvo ahí batallando con él. El ángel lo hirió en el muslo porque ya rayaba el alba. Este ángel, pastor, me recuerda mucho a Drácula, porque Drácula cuando venía el día se tenía que ir corriendo porque él no se asociaba mucho con el sol. Yo no sé por qué este ángel se quería ir. El detalle es que lo hirió en el muslo y el ángel le dijo, ya desde hoy tu nombre no será Jacob, sino que desde hoy tú te llamarás Israel. Ahí comienza entonces la nación de Israel, de los lomos de Jacob. ¿Qué pasa? Salieron esas 12 tribus, se instituyeron los profetas, se instituyeron los reyes y los jueces. ¿Y dónde quedaron los gentiles? Los gentiles quedaron excluidos totalmente. Entonces, por esta razón es que este estudio es importante, porque fíjese que el evangelio, los judíos no creyeron en Jesús. No creyeron. Entonces, ¿qué pasa? Jesús muere, resucita, levanta a Pedro para predicar el evangelio, que Pedro le predicó a los de la circuncisión, que fueron muchos, ¿no? Judíos. Pero Pablo fue levantado para los de la incircuncisión. Ahora, fíjese, ahí en ese verso que el pastor acaba de leer, él le dice, va a llevar mi nombre en presencia de, miren, ¿en presencia de quién? En presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Ahí vemos cómo el evangelio incluye todos los pueblos, no hace acepción. Obviamente, en este tiempo se le llama la dispensación de los gentiles, porque Dios dejó esa puerta abierta para que sigamos difundiéndole el evangelio a la nación gentil, que es grande, ¿oyó? La nación gentil está regada por todo el mundo, sí. Mientras que Israel, la palabra dice que era una nación pequeña e insignificante, no era tan grande. Israel, geográficamente, estamos hablando, es un país bien pequeñito, ahí en esa zona donde está localizado. Pero ahora el apóstol Pablo, aquí en Hechos, Lucas escribe y dice, entonces Pablo y Bernabé
hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volveremos a los gentiles. Mire qué declaración tan tremenda. Aquí vemos cómo Dios dirige su mensaje al pueblo judío. Es importante que entendamos eso. Jesucristo no murió en la cruz del Calvario solamente para los gentiles. Él murió por todos sus elegidos, escogidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo. El asunto es que estaban regados entre gentiles y entre judíos. Y luego en el verso 47 dice: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seáis para salvación hasta lo último de la tierra. Y los gentiles, cuando oyeron esto, pues inmediatamente se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios, y creyeron todos los gentiles que estaban ordenados para la vida eterna. Lindo cuando se escuchó el mensaje de que ese Mesías no era solamente para los judíos. Fíjese, llévese eso en mente esta noche, eso es bien importante. Él murió por todos, judíos y gentiles. Y lo dice también en Romanos capítulo 9, verso 22 en adelante. Dice: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Esta es la simiente de Satanás, los hijos del diablo. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Estos son los hijos de Dios. Ahí está el trigo y la cizaña. Ahora, aquí está lo interesante, lo que decía el pastor. De ese grupo, dice, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Quiere decir que del pueblo judío y el pueblo gentil hay hijos de Dios, hay hijos de Satanás en los judíos, y hay hijos de Dios y hay hijos de Satanás en los gentiles. De ambos pueblos hay vasos de ira y vasos de misericordia. Qué evidencia tan clara esto. Amén. Ahí es que entendemos. Por eso, y esto que voy a decir ahora es muy contundente. Cuando usted vea el plan de Dios que incluye a la iglesia, cuando usted vea el plan de Dios que incluye una resurrección y una transformación, tengamos la seguridad de que no solamente va a ser para un grupo, sino que va a ser para todos, judíos y gentiles. Tremendo. Eso es un buen punto, pastor. Quiere decir que esa resurrección en la venida de Cristo, como hemos dicho en otras ocasiones, los muertos en Cristo resucitarán. En esa resurrección de los muertos en Cristo, por causa de la promesa, ahí se levantarán, que han estado muertos, judíos y gentiles. Judíos escogidos y los gentiles escogidos. Todos se levantarán en esa resurrección, y los que estén vivos, que sean transformados, también será del pueblo gentil y del pueblo judío. Qué misericordia tremenda esta. Ahí están las 12 tribus, ahí está todo el mundo. Ahora, hoy, por eso es que Juan, cuando habla en Apocalipsis, dice que vio una multitud. Primero vio 12,000. Dice que vio 12,000, 144,000, 12,000 de cada tribu sellado, y menciona las 12 tribus de Israel. Pero después dice: luego miré y vi otra multitud que nadie podía contar. Eso eran los gentiles. ¿Ves? Pero los dos grupos son parte del plan de Dios. En Romanos capítulo 11 vamos ahora a ver que el tiempo de los gentiles tiene un final determinado. Mire cómo dice Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que no seáis ignorantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, y luego dice: hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego dice: todo Israel será salvo, como está escrito. Y este es un detalle importantísimo: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Ahí yo veo, pastor, una venida majestuosa de parte del Señor, donde Él viene a reunirse no solamente con la parte de su iglesia que son judíos, sino con la parte de su iglesia que son gentiles también. Va a ser un encuentro
glorioso, y se va a reconocer, pastor, el apostolado pedrino, que el evangelio del apóstol Pedro fue dirigido a todos los de la circuncisión, y hubo mucho pueblo judío que creyó, miles creyeron en el evangelio de Jesucristo. No vamos a caer bajo el error de pensar que todo Israel no creyó en Jesús. No, hubieron muchos que después de su resurrección creyeron en el evangelio. Allá en Hechos, cuando se reunió el consejo de Jerusalén, Santiago le decía, ya tú ves, hermano Pablo, cuántos millares de judíos han creído, y todos andan porque creyeron en el evangelio, fíjese, aunque permanecieron en los rudimentos de la ley y en otras cosas que no viene al caso. Pero dice ahí, vendrá de Sión el libertador, viene a recoger tanto a judíos como a gentiles en esa resurrección maravillosa. No te equivoques, hay una sola resurrección, la primera resurrección. El apóstol Juan escribió y dijo, bienaventurado el santo que tiene parte en la primera resurrección, porque en esa que se tiene que levantar todo el que es salvo, fíjate. La otra dice que es la muerte segunda, esa es la resurrección para muerte y para vergüenza y para confusión. Y nosotros no vamos a estar presentes en esa. Amén. Bueno, aquí el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 9, hablando de que hay judíos elegidos y hay judíos que no son elegidos. Dice aquí, verso 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia, porque también Abraham tuvo otro hijo, Ismael, pero ese no era el hijo de la promesa. Y de ahí salió una multitud, pastor, una generación grande de pueblo que hasta el día de hoy están, pero no son hijos de Abraham según la carne, pero no son hijos de la promesa. No son de la simiente de Dios. Dice el verso 8, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Quiere decir que de ese pueblo judío, esta es otra evidencia más, hay hijos de Dios y también hay hijos que son de la carne, que no son de la promesa, no van a ser salvos. Increíble. Mire el enfoque tan claro que tenía el apóstol Pablo de los dos pueblos. Tremendo. Porque a la iglesia de los Efesios, él se lo dijo, él dijo, de los dos pueblos yo hice uno, que lo vamos a ver más tardecito ahí, pero él tenía una claridad asombrosa con eso, de que Dios no solamente estaba bregando con los gentiles, sino de que también estaba tratando con el pueblo judío, de que algunos no creyeron y de que algunos no quisieron. Mi hermano, hubieron miles y miles de judíos que creyeron en el evangelio, y esos están clasificados y calificados al igual que usted y yo como iglesia de Jesucristo. Pastor, ¿qué dijo Jesús? ¿Habló Jesús sobre esto? Sobre este tiempo de los gentiles. ¿Qué profetizó Jesús? Hay un detalle bien importante que está en Mateo 24, pero también está en Lucas 21. Lucas 21, 24, María. Dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos de todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Fíjese, el Señor metió ese detalle ahí, y si usted ha estudiado la historia, mire, con los escritos de Josefo del siglo I, usted sabe que la ciudad de Jerusalén fue hollada por gentiles, y esos gentiles fueron los romanos que prácticamente la avalaron, la redujeron a cenizas. Mire, dice la historia que el templo lo destruyeron completo, con excepción de esa pared que se quedó del templo, pero todo lo destruyeron porque se había corrido la información de que en todas las paredes del templo, dentro de los ladrillos y de todo eso, estaba metido el oro. Una vez Jesús hablando dijo, ¿qué es más santo? ¿El templo o el oro que santifica el templo? No, y los romanos vinieron y se llevaron todo ese botín. Sí, tremendo, tremendo. Quiere decir que eso fue en el año 70, en la destrucción. En el año 70, pero ese detalle que aparece ahí, pastor, que dice, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Mire, Jerusalén trató de reedificar un templo y no pudo.
Ellos habían reedificado de Zorobabel, habían hecho dos reedificaciones, pero no han podido volver a reedificar porque detrás de la pared de ellos está la mezquita de los musulmanes y ellos no le van a permitir hacer un templo ahí. Fíjese, para reedificar un templo ahí habría que quitar esa mezquita. Vaya y trate de quitarle la mezquita a los musulmanes a ver lo que va a pasar. Ese es el domo, pastor, que vimos cuando Sí, estuvimos en Israel, sí, sí. grandísimo, que está ahí, que se ve del Monte de los Olivos. Pero el detalle aquí es que Jesús mencionó que habría un tiempo de los gentiles y hasta que ese tiempo iba a tener un cumplimiento. Y ese es el detalle de ese verso. Quiere decir, pastor, que Jerusalén fue hollada por los gentiles, por los romanos, pero hay un detalle, dice, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Quiere decir que todavía está ese tiempo de los gentiles. Estamos en el tiempo de los gentiles. Ahora, Estamos en como, esa dispensación. sí, estamos en Vamos ese a ver más tiempo. adelantito aquí un poquito más de eso porque estamos en el paréntesis de Dios para tratar con su iglesia, que también se compone de judíos y de gentiles. Tremendo. El próximo verso, Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 11, verso 11 dice, digo pues, han tropezado los de judíos, han tropezado los de Israel para que cayesen. En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Qué tremendo esta manera en que Dios quería despertar al pueblo. Y si su transgresión, la transgresión de Israel, es la riqueza del mundo y su defección, la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Escuche bien, hermano. Ahí está hablando Pablo de una restauración plena que viene sobre ese pueblo de Israel. Fíjate, hubo endurecimiento en parte sobre ellos por no creer. Fíjese, pastor, Dios le da espíritu de estupor al que no cree. Ellos no creyeron, fueron endurecidos. Y entonces vino el tiempo de los gentiles, pero entramos por causa del endurecimiento que Dios le hizo a ese pueblo. Por eso es que no nos podemos jactar, porque no fue porque éramos nosotros buenos, es porque Dios quiso provocar celos a su pueblo Israel con nosotros los gentiles. Dice, ahora, ¿cuánto más su plena restauración? Ahí está hablando de una restauración de su pueblo. Porque a vosotros hablo, gentiles. Porque yo, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio por si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi nación para ser salvos algunos de ellos. ¿Qué amor tenía Pablo, aunque él fue llamado al pueblo gentil? ¿Qué amor tenía Pablo a los de su nación? Yo estaba leyendo, y creo que está en Romanos capítulo 10, donde Pablo dice, hubiera querido ser anatema con tal de Anatema. ganar a los de mi nación. ¿Qué clase de expresión esa de Pablo? Sin embargo, él quería provocarlos a celo, porque él sabía que esta dispensación donde Dios iba a llamar a gentiles, iba a provocar al pueblo, a celo al pueblo judío. Y está provocando celo todavía, pastor. Sí, la palabra dice, Pablo mismo por su boca dijo que él aventajaba a muchos de sus contemporáneos y que él era más celoso de las tradiciones y de la ley que ninguno otro. Pero cuando él dice ahí, pastor, quisiera ser anatema, dice, alejado de Cristo. Uy, Fíjate, él quisiera porque él los amaba y él veía cómo este pueblo no entendió este mensaje tan tremendo. Ahora, oiga bien, hay un pueblo en Israel que no es que simplemente ellos siguen esperando una promesa. sí. Hay un pueblo que sigue esperando una promesa. Hay una escuela de pensamientos profética de todos esos rabinos y ortodoxos y ultraortodoxos. Están todos mezclados ahí, los hasídicos, todos están ahí. Pero son gente que verdaderamente aman a su Mesías. Mire, yo veo esas películas judías. Me encantan las películas judías porque yo veo el celo que tienen esa gente y cómo esos rabinos dedican su vida al estudio de las escrituras, al estudio profético y aman al Señor. Lo único que ellos tienen celo, como decía el apóstol Pablo, pero no es un celo conforme a ciencia. Así es. Y entonces es un problema, pero para esa gente Dios tiene un trato misericordioso.
y ellos sencillamente van a ser incluidos en el plan de salvación. Ahora, pastor, viene una parte aquí importante donde tanto judíos como gentiles se levantan en la resurrección. Vamos a leer eso. Bueno, ahí dice Romanos capítulo 11, verso 15, porque si la exclusión, hablando de la exclusión del pueblo judío, es la reconciliación del mundo gentil, ¿qué será su admisión, la admisión del pueblo judío, sino vida de entre los muertos? Ahí está hablando de la resurrección. Sí, señor. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, hablando de Israel, también lo son las ramas, hablando de nosotros los gentiles. Fíjate que ahí las raíces son los israelitas genuinos, pero también las ramas son los gentiles. ¿Ves? Sí. Entonces está diciendo que esa resurrección no es solamente para un grupo levantarse de entre los muertos. No, ahí se levanta todo el pueblo de Dios predestinado y escogido desde antes de la fundación del mundo. Mira cómo dice Efesios, el capítulo 2, en el verso 14. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo en su carne, en la carne de Él en la cruz. Dice, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, en su carne, las enemistades. ¡Qué precioso! Un plan de inclusión donde no solamente entran judíos, sino que no solamente también entran gentiles. Ahí está todo su pueblo, porque Él ama a todas sus ovejas. Una vez hablando de ovejas en Juan 10, Él decía, mis ovejas oyen mi voz y mis ovejas me siguen, pero después hizo un paréntesis y dijo, y hay otras ovejas que no son de este redil, a esas también me conviene llegar, hablando de las ovejas que no estaban incluidas en el pueblo de Israel. Hermano que me escucha, Dios te ama entrañablemente. Su misericordia está sobre ti, tanto como el pueblo de Dios, de que sean judíos, de que sean gentiles. Su paciencia y su misericordia están sobre Bendito ti. Dios. Y mira, en esa resurrección, cuando suene esa trompeta gloriosa, la última trompeta, tú serás transformado en un abrir y cerrar de ojos, seas judío o seas gentil, vas para arriba como un cohete. Dice aquí, Pastor, Romanos capítulo 2, verso 6, Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Quiere decir que ahí está, de ambos pueblos hay elegidos y hay no elegidos. Pastor, a mí me llena de gozo ver el amor de Dios tan grande, como desde el Antiguo Testamento, es como si se me hace una película en la mente, como desde el Antiguo Pacto Dios levanta ese pueblo insignificante. Dice, yo los escogí no porque ustedes eran importantes ni especiales, sino porque no valían nada. Por eso los escogí. Y entonces levanta, los multiplica, les lleva un libertador llamado Moisés, los atraviesa por el desierto, les da alimento, les da protección. Dice que sus ropas no se rompieron ni sus zapatos se gastaron. Después que entra, los profetas se levantan, profetizan que viene un Mesías, llega el Mesías y el pueblo no le ve, así como rechazaron a los profetas, rechazaron al Mesías. Entonces ese endurecimiento causó que entráramos nosotros los gentiles, pero luego que entremos nosotros los gentiles, Él no se olvida de ese pueblo insignificante que multiplicó.
y que les ayudó en batalla y que tronó el cielo para destruir a sus enemigos y que tembló la tierra y que caía granizo del cielo para defenderlos del ejército enemigo. No se olvida de ese pueblo, sino que tiene promesa para revelar y aparecérsele a ese pueblo y decirle: yo soy tu Dios, aquí estoy. Qué tremendo, pastor, qué clase. No me cabe en la mente la misericordia de Dios. Es tan tremendo. Bueno, le voy a hablar un poquito. Mire, esos 1000 años que Él va a reinar aquí en la tierra, en Jerusalén, esos son 1000 años de amor para cumplir todas las promesas que le hizo al pueblo de Israel. Oiga bien, el milenio, ahí los gentiles, no hubo promesa para los gentiles ahí, aunque sí usted va a reinar con Él. Pero mire, eso de que los frenos de los caballos, las campanillas que dicen santidad al Señor, las joyas que van a estar dedicadas, la restauración de la fauna y de la flora aquí en esta tierra que estamos ahora mismo, que lo leímos la semana pasada, que dice Romanos 8:38 en adelante, que la manifestación de los hijos de Dios es la que desata toda esa limpieza y toda esa purificación a esta tierra. El ambiente, los satélites, esos que están regados, el Señor los va a botar un basurero por allá, yo no sé dónde. La capa de ozono se va a arreglar. La naturaleza y el Líbano van a volver a renacer. El león va a comer hierba. Mire, todo eso de 1000 años de paz aquí en la tierra, con un cetro de hierro sobre la cabeza de los inicuos que van a estar aquí también, porque todavía no han sido destruidos. Eso Dios lo ha hecho por amor a su pueblo y va a escoger como capital reinar no desde Washington, D.C., sino desde Jerusalén, la ciudad gloriosa del Señor. ¿Cómo los ama, pastor? Wow, qué lindo, qué lindo. Pastor, ¿habla Apocalipsis sobre esto? Cuéntenos. Bueno, hay una lista que está en Apocalipsis capítulo 7, en el verso 15. Fíjese que Dios escogió siempre unas primicias para Él. Y de las 12 tribus de Israel, Él escogió 12,000. Juan, cuando miró, vio 12,000 sellados de cada tribu. Mire, pastor, eso es un censo y un conteo bien complicado. Pero Dios se las arregló para que fuera así. Y dice que esa gente, dice que eran primicias escogidas para el Señor. Ahí está la lista de Judá, de Rubén, de Gad, de Neftalí, de Manasés, de Simeón, de Leví, de Isaacar, de Zabulón, de José y de Benjamín. 12,000 sellados de cada tribu, que cuando usted lo suma, 12,000 por 12,000 son 144,000. Pero aparte de eso, en el mismo capítulo 7, en el verso 9, cuando el apóstol miró, dijo: después de esto miré y vi otra gran multitud, la cual nadie podía contar. Estas no eran de israelitas, dice que eran de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas en la mano, y clamaban a gran voz diciendo: Santo. la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono. Qué tremendo eso. Qué Una lindo. reunión, pastor, parece una graduación. Eso parece una graduación donde Dios se enfrenta con todos sus elegidos y con los 144,000 sellados, 12,000 de cada tribu, de las 12 tribus de Israel. ¿Cómo Dios puede amar de esa forma? ¿Cómo Dios toma detalle de cada persona? La palabra dice que Él, mira, los cabellos de nuestra cabeza están contados. A todos nos dio huellas digitales diferentes. A todos nos dio una personalidad diferente. Y aunque algunos de nosotros somos un poquito complicaditos, Él trata en amor con cada uno de nosotros. Vea a su rey de esa forma, porque cuando Él se manifieste, tú te vas a ver cara a cara con Él. No importa el tipo de personalidad que tú tienes. Él te hizo así. La palabra dice que el que nos hizo para eso es Dios mismo. Pastor, esto está claro, ¿verdad que sí? Está claro, está claro. Y yo quiero, ya estamos llegando al final. Vamos a hacer una pequeña pausa, pastor, para entrar Amén. entonces al final de este Al estudio. resumen.
Bien, aquí estamos de regreso ya en la parte final del estudio El tiempo de los gentiles. Hemos tenido una velada maravillosa con este estudio. Ahora, pastor, para la parte final, me venía a la mente este grupo de personas, vamos a llamarle antisemitas. Estas personas a través de la historia que no han querido reconocer al pueblo de Israel como el pueblo que Dios escogió, ¿verdad? Desde la antigüedad. Y han venido atacando, han venido criticando, han venido persiguiendo. La historia lo confirma. Hay muchos hombres como Hitler y muchos más que se han levantado para atacar esta nación. Y no han podido. Y también me ocupa los pastores de gracia, que hay un poco de jactancia en ellos. Noto esa jactancia, lo noto porque yo la viví, pastor. Yo estuve en esa jactancia, donde se le da de codo al pueblo judío, ¿verdad? El apóstol Pablo es bien claro, dice, no te jactes. Fíjate, el apóstol Pablo dice, no te jactes, no te ensoberbezcas, porque nosotros fuimos injertados por causa de la desobediencia de ese pueblo. En otras palabras, fue por ellos haber desobedecido que nosotros fuimos traídos a escena, ¿verdad? Entonces eso nos hace tomar una actitud. Naturalmente no nos vamos a influenciar por ningún legalismo judío, ni tenemos que ir a prácticas judaicas porque somos gentiles. Esas prácticas no nos competen a nosotros. Pero tampoco vamos a irrespetar a este pueblo. Tampoco vamos a andar en desconocimiento de que este pueblo, cuando entre la plenitud de los gentiles, el Israel escogido será salvo. Vendrá el conocimiento. Y a mí me agrada ese momento, pastor, cuando conozcan, cuando puedan ver al Rey de Reyes, a ese que traspasaron. Eso lo dice el profeta Zacarías. Y verán al que traspasaron. Y qué momento más tremendo, que estuvo allí, pisó suelo de Israel en Jerusalén y no le conocieron, ¿verdad? Pero Dios es justo, Dios es fiel y se manifestará por amor a ese pueblo. Sin embargo, pastor, cuando estuvimos en la visita en Israel la segunda vez, usted se acuerda, los miles de buses que veíamos llenos de gente que llenaban a Jerusalén y todo ese turismo de Israel, todo el turismo ese es por el personaje de Jesús. Sí, señor. Mira qué cosa tremenda, por el personaje de Jesús. Eso es lo que mete las masas de miles de personas visitando a Israel diariamente. Pastor, no quisiera que nos fuéramos sin antes leer el resumen que tenemos ahí. Yo leo una y usted lee una. La primera dice, Cristo hizo de los dos pueblos un solo pueblo, judíos y gentiles. En su venida, Cristo resucitará tanto a judíos como gentiles. Todos los que son de Cristo en su venida. Primera carta a los Corintios 15, 23. El próximo dice, tanto gentiles como judíos elegidos serán transformados. Y Cristo reinará en la tierra por 1000 años, tanto con los judíos como los gentiles. Qué lindo, gloria a Dios. Dios es fiel. Dios es fiel. Ha sido un placer, pastor, sí, nuevamente. Qué bueno. Si usted fue edificado en esta noche, déjenos saber, comparta la señal, denos su testimonio, diga desde dónde nos está oyendo. Si tiene alguna pregunta, póngalo por allí también. Y yo creo que, pastor, hemos cubierto este tema. ¿Qué palabra final le podemos decir a la iglesia, a los gentiles? ¿Qué le decimos? A los gentiles lo que le decimos es que sigan amando a Jesucristo. Sigan viviendo y andando como es digno de la vocación. No avergüences a tu maestro y a tu rey. Amén. Vive para él. Vive una vida digna de él, porque va a llegar un día que te vas a encontrar cara a cara con él. Oye, y no queremos que te alejes avergonzado. Queremos que tengas amplia y generosa entrada. Así que a seguir dando buen testimonio y amando al Señor sobre todas las cosas. Qué bueno. Gracias por su fina sintonía. Le queremos pedir que nos dé un like, comparta la señal para que otros también sean edificados. Hasta la próxima, pastor. Los declaramos. Bendecidos con toda bendición. Me diste a mí cuando nadie me dio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí, Señor, cuando nadie me vio.
Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste, me viste.